Radio. ¿Cómo es posible o cómo tratan de explicar los amigos de la OCDE que estando tan mal en nuestra calidad de vida y tan mal ranqueados y tan mal de seguridad y en hambre y bla, 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 digan que estamos tan contentos? Dice, los mexicanos están más satisfechos con su vida que el promedio de la OCDE. Pueblo feliz. El 85% de las personas dice tener más experiencias positivas en un día normal, bueno, excepto cuando pierde el Cruz Azul. Sentimientos de paz, satisfacción por sus logros, gozo, más que negativas o dolor o preocupación o tristeza o aburrimiento. ¿Habría una explicación lo suficientemente breve como para decir, con razón? Pero no hablan de buen nivel de vida, ¿no? Ahí hablan mismo, de felicidad. En el dato dicen que somos el país peor pagado de la OCDE, $9,000 promedio al año contra 30 y tantos mil, 34,000. No, también eso está sacado de contexto, porque dice que somos felices y en realidad la pregunta es, ¿usted recibe más acciones positivas que negativas en su vida? Entonces la gente, exacto, en el día. Entonces la gente dice, no, pues recibo más cosas positivas. Y dice que los mexicanos tenemos 85% frente al 80% de la OCDE, pero eso no es felicidad, y eso no es conformismo, y eso no es que esté uno a todas margaritas, claro. O sea, al contrario, ¿no? En todo caso podría ser que la gente le pone buena cara al mal tiempo, claro, pero no que seamos bobos, y que a lo mejor te da gusto, ni que estemos celebrando la barbaridad de situación en la que vivimos. Claro. Porque te da gusto algún de la hecho palabra específico al felicidad atrae, ¿no? Por eso, pero atrae de mala fe. O sea, es tramposón. Es tramposón eso de la Porque nota. además hay que aclarar que primero publican la nota de en qué lugar estamos de la OCDE y ya 2 o 3 días después publican lo de, pero qué contentos estamos, ¿eh? Términos de la gente que de alguna manera sí necesita un trabajo y necesita salir del hoyo, ¿no? De la miseria en la que vive, ¿no? Marco Cancino, director de Inteligencia Pública, con este tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre. A ver, ¿es proyecto asistencialista o modelo estructural? Que no nos den gato por liebre. Sí, bueno, ojalá nos dieran aunque sea gato, ya está el perdón. Marco Cancino, ¿cómo estás, Marco? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien, ¿y ustedes cómo están? Pues aquí debatiendo, aunque pareciera que no hay mucho ni cómo ayudarles. Ni qué debatir. A ver, platícanos, ¿tú cómo lo ves? ¿Esto es asistencialista? ¿De veras trae buenas intenciones? ¿Tú cómo lo ves, Marco? Mira, más o menos ha habido dos bandos últimamente en la discusión sobre si tiene fines político-electorales y si no los tiene, si realmente hay de fondo más que nada una política pública en materia de desarrollo social y de combate a la pobreza en el que se está focalizando una población muy concreta, los más pobres o los más desprotegidos del país. Según datos de la propia Secretaría de Desarrollo Social, este programa va dirigido a un poquito más de 7 millones de personas, ¿no? De las cerca de 13 millones de personas que están en pobreza extrema. Entonces, más o menos casi la mitad, un poquito más de la mitad de los más pobres de los pobres, este programa va dirigido. Ahora, ¿es una nueva versión de lo que ya habíamos vivido, sí o no? Parece ser que se está nada más focalizando, o sea, todas las políticas públicas tienen un tema de focalización, es decir, a quién va dirigida esa política pública. Y los que se dedican a diseñar este tipo de programas o de política pública se enfrentan a un problema, que es quiénes entran y quiénes no entran. Y siempre hay errores en la focalización, es decir, siempre va a haber gente que debería de estar y que no está. Sí, porque, mi querido Marco, aquí se ha hablado que hay pueblos pobrecísimos que no fueron tomados en cuenta. Exactamente. Y otros que ni estaban tan mal, con todo respeto, ¿no? Sí, justamente es eso, que siempre va a haber unos errores en los que inclusive va a haber gente que debería de estar y no está, y gente que no debería de estar, que está. Ahora, la idea de que estos profesionales se dedican a diseñar las políticas públicas es que a través de la experiencia traten de reducir este error de focalización que le llaman. Ahora, hicieron algunos analistas algunas investigaciones y evaluaron un poco la información con respecto a las características de los municipios que estuvieron, de estos 400 municipios pobres de los pobres, estuvieron incluidos dentro de este modelo, y entre ellos está Javier Márquez, José Merino, Oliver Azuara, tratando de alguna manera de ver si estos municipios realmente son los más pobres o hay una intención política electoral detrás del programa. Es que más que error parece eso, ¿no? Mala leche. Ahora, no, ahí no hay error. Ellos más o menos tratando de analizar desde distintas son comunidades perspectivas, perfectamente seleccionadas. Tratando de analizar desde perspectivas estadísticas, con modelos estadísticos, tratar de ver si había suficientes elementos y argumentos para decir
que estas políticas públicas tenían un fin electoral. Ellos dicen, al final concluye Pepe Merino y sobre todo Javier Márquez y Pepe Merino diciendo, no necesariamente, o sea, no hay suficiente evidencia que diga que efectivamente desde el punto de vista técnico, estadístico, que tiene un tinte electoral. Eso es algo que a mí me gustaría resaltar. Justamente ellos trataban de contestar esa pregunta. ¿Hay un trasfondo electoral? Estadísticamente ellos no pudieron demostrarlo, pero si está el otro... Pues son unos ignorantes, man, si no pueden demostrar eso, está a la vista de todo mundo, cualquiera que tenga ojos para verlo. Bueno, al rato vamos a enlazar a Pepe Merino, de hecho, para que nos cuente. Sí, y política asistencialista puede realmente reducir o combatir la pobreza. Momentáneamente sí, porque te está dando de alguna manera recursos adicionales para que tú puedas mejorar, aumentar tu ingreso y por lo tanto los recursos disponibles o los alimentos a los que tú puedes comprar. Ahorita le vamos a hablar a Pepe Merino a ver qué nos cuente él, mi querido Marco, y te invitamos otro día aquí en vivo a estos lugares, ¿te parece bien? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por tu opinión y tu punto de vista, mi querido Marco, y pues ahí quedó. Ahora vamos a echar la pelotita a Pepe, ¿no? A ver que él nos cuente cómo eligieron a los que eligieron. Adela Ventura, felicidades, señor Fernández Noroña, necesitamos mejores salarios, estoy de acuerdo con usted, yo gano 349 pesos a la semana, trabaja en el municipio de Hidalgo. 349 a la semana. Hoy. Estamos hartos del robo en los sueldos. Si se redujera, estamos hartos del robo en los sueldos. Si se redujera justamente el de las señoras que están en el gobierno, podría haber dinero para la gente más necesitada. Susana Ortiz. A ver acá, compañera. Chiquita Arroz. Qué oferta la Cruzada Nacional, ni qué nada contra el hambre. Aparte es una burla a los mexicanos y va a haber más hambre. Vean cómo está el precio del huevo, las verduras. Bueno, hay que ver lo que ya no está contemplado en la canasta básica. Una canasta básica que debería de contemplar hasta divertimento, esparcimiento y distracción. No, pues hasta creen, si ya no hay arroz, ya no hay frijol. A ver, vamos en la línea con Pepe Merino, politólogo, profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Mi querido Pepe Merino, te aventaron la pelotita al aire, ¿cómo ves, compañero? ¿Cómo? Pues sí, es que hablando con Marco Cancino, nos dijo que tú fuiste de aquellos que hicieron la inteligencia pública para saber a cuáles de los, ¿a cuáles 7,000 de los 15,000 municipios meca empobrecidos eran los que se tendría que ayudar? En la mesa tengo dos posturas, de una vez te la digo, el doctor Raúl Villamil y el señor Fernández Noroña, que dicen que la verdad la selección estuvo amañada. Cancino nos dice que era imposible amañarla, que si se considera que no es justa, tal vez sea un mero error. ¿Tú qué nos cuentas, Pepe? ¿Cuáles fueron sus parámetros? Mira, yo lo que hice fue una cosa muy sencilla, que es un estudio estadístico, es un análisis estadístico, ¿no? Entonces, yo, la verdad, sí esperaba encontrar algún tipo de sesgo electoral en la selección de los municipios. Y lo que encontré, bueno, para empezar, hay 2,000 municipios que no están en la cruzada y no tenían por qué estar. Y hay 318 que sí tenían que estar en la cruzada y están dados los niveles de pobreza alimentaria y de pobreza extremos. Pero, ahora, eso ya te da indicaciones de que algo, pues, en realidad, no muy raro está pasando, porque 95% del total de municipios están bien clasificados. O no están y no deberían estar, o sí están y sí deberían estar. Pero hay 82 que no deberían estar y sí están, dados sus niveles de pobreza, y 53 que deberían estar y no están. Y entonces lo que hice fue analizar con base en algunas variables electorales, cómo han votado, si han votado por el PRD, por el PRI, con qué márgenes de distancia, si votan dividido, etcétera. Y en realidad pues no hay ninguna relación con ninguna variable estadística. O sea, lo que sí hay es un sesgo hacia poblaciones urbanas, por ejemplo, que se explicaría por qué seleccionaron Cuernavaca, por ejemplo, en Morelos, y un sesgo hacia municipios que ya reciben montos importantes de oportunidades. Entonces, lo que yo acabé pensando es, bueno, este no es un programa electoral quizá, pero es un programa que no está bien diseñado. Y eso me preocupa porque al final del día tenemos 15 años, 16 años
de un programa social importante, ¿no? Que es Oportunidades, el principio Progresa, que tiene un padrón transparente, que puedes consultar objetivos, población objetivo, etcétera. Y esta administración se improvisa un programa para combatir el hambre, en donde selecciona municipios, pues que sí, algunos deberían estar, y otros que no, y lo hace simplemente para hacerle un programa nacional y dejando medio al tin marín municipios que ni tendrían que estar. A mí lo que me preocupa son los 53 municipios que sí deberían estar y no están, dado que tienen o muchos pobres alimentarios o un porcentaje muy grande de pobres extremos. Un día más, un día menos, Además, no pasa es nada, pararse ¿no? el cuello, finalmente, el que lo entrega, pues se para el cuello. Entonces, ¿esto es meramente asistencial o cómo lo ves tú, Pepe? Mira, yo lo único que te puedo concluir es, estadísticamente, probé que no hay ninguna relación con variables electorales, ¿no? Eso es importante. Oye, ¿quieres comentarle algo, no? A ver, quiere comentarle algo aquí el señor Fernández Noroña. No me cuelgues, Pepe. No, A ver. en realidad estaba viendo que me mandaba un Twitter el propio Pepe Merino, se pone aquí, yo no sería tan igualado, no lo conozco, sé que es José Merino, diciendo que yo le había dicho no sé qué cosa. Lo único que dije es que había mucha ignorancia si en la conclusión que habían tomado quien hubiera hecho ese trabajo decían que no había un manejo electoral. Se necesita ser más que ingenuo para pensar que el partido que ha hecho clientelas electorales, corporativismo, prácticas de aprovechar políticamente la pobreza de la gente, no está haciendo lo mismo en este gobierno. Digo, en el Estado de México, Peña Nieto, déjame terminar, espérame, déjame terminar, te he escuchado a pesar de no compartir lo que estás planteando, te voy a dar oportunidad que tú digas lo que estás pensando. En realidad me parece increíble que un profesor del ITAM no pueda ver toda la manipulación política y electoral que hay detrás de ese programa. Pero además, ¿cómo se puede escoger municipios cuando el 60% de la población está en la pobreza? Está en todos los municipios del país, en todo el territorio nacional. No se trata de meter un municipio y sacar un municipio, se trata de enfrentar el problema verdaderamente, yo creo que no con programas sociales, sino con una política económica diferente, que no es el tema que estamos comentando. Entonces, yo francamente creo que se está haciendo un análisis muy ligero, que bajo el escudo de estadístico se está defendiendo las posiciones gubernamentales, y que es lamentable que así se haga, porque efectivamente en ciencias sociales todo tiene una posición política, tú mantienes una posición política, a mí me parece que eso es claro también, y en ese sentido fue mi comentario. No hubo, además fue un comentario puntualísimo, ahora me he extendido un poco más, y tampoco pretendo hacer un debate. En todo caso creo que eso, si se diera, habría que invitarnos a ambos a platicar nuestros puntos de vista sobre el particular, pero sí quise hacer esta precisión porque me pareció un poco insolente tu mensaje en Twitter sin que yo te conociera ni hubiera dicho nada en particular sobre tu persona. Adelante, Pepe. No, bueno, me parece un poco irrelevante. Insolente me parece en todo caso cuestionar un trabajo que no se entiende, pero bueno, no hay ningún problema. Ahí no está publicado, está la base de datos y el programa, y se puede replicar por quien pueda y quien quiera, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante. Yo creo que Fernando Noroña está haciendo política, yo estoy haciendo análisis, y pues tenemos dos fines distintos. Él va a sacar conclusiones para las cuales no tiene respaldo, pues yo trato simplemente de probar qué es lo que está pasando con los números, ¿no? Te agradezco mucho, Fernando. A ver, no cuelgues, yo quiero también hacerte un comentario. Raúl Villamil, mira, los presento. Yo no sé si alguien está haciendo política y alguien nada más está haciendo un trabajo estadístico. Yo soy antropólogo, y desde el problema antropológico creo que hay una serie de cuestiones que los especialistas evitan explicar, pegándose disciplinariamente a su método. Tú te encubres en la metodología, no explicas cuál es la interpretación que se da de esos datos, porque los mismos datos estadísticos se pueden interpretar de otra manera por otro tipo de estadístico, y de hecho la estadística es la ciencia del Estado, ¿no? Se creó precisamente para tener un orden y un control de los bienes del Estado.
Bueno, pero a mí me parece que tu implicación desde el momento que estás defendiendo un proyecto gubernamental exclusivamente con discursos técnicos diciendo que los demás no lo entienden, eso me parece verdaderamente descalificante. Esa es exactamente las cosas que creo que tenemos que pelear, porque los especialistas como tú, en lugar de informar a las personas qué está pasando con un contexto de un programa que se dirige al hambre, tú dices que no encuentras relación política. Eso no es hacer análisis político, eso es hablar de parte del gobierno, de parte de una forma de Estado, en donde el especialista dice discursos especializados para que nadie entienda. Muchas gracias. Y Perdón, Pepe. Nada más, Fernanda, sin interés de entrar en un debate, insisto, porque no era la intención, yo solo le diría al señor Merino que cuando quiera discutir académicamente su trabajo, él ponga la hora, el lugar, las condiciones y con mucho gusto lo hago. Me parece, vuelvo a insistir, mucha insolencia, él no sabe ni de mi calificación ni mi visión, todos hacemos política, él hace política, yo hago política, todos los seres humanos hacemos política, me parece increíble que un profesor del ITAM no sepa que todo el mundo hacemos política y cuando quiere debatimos el tema con seriedad, sin ninguna descalificación, sin un solo adjetivo, con argumentos, con elementos, con datos y ahí estaré con mucho gusto, señor Merino, donde plantee el debate. Pepe. Oye, pero mi impresión era que el señor Noroña ni lo había leído, ¿no? Entonces, repito... Y estoy hablando de lo que estás comentando. Clavar en esto. ¿Puedo terminar? Sí, claro, nada más estoy hablando de lo que estás comentando. Yo no sé si tú también ya lo leíste, pero estamos hablando de lo que estás comentando. Fernanda, ¿puedo hablar o...? No, vas, Pepe, Ok. que ya se nos alargó aquí este tema en semántica, claro, pero a ver, adelante, Mi Pepe. impresión era que el señor Noroña no había leído lo que yo había escrito, repito, ahí en donde... Y no sé si tú has leído también lo que has escrito, te reitero. Bueno, vamos a dejar terminar Ahí a está la Pepe. base de datos y está como se hizo, seguramente él no lo sabe hacer, alguien en su equipo quizá pueda replicar lo que yo hice y entonces podrá acusarme de lo que guste. Más allá de eso, la verdad es que no le veo mayor relevancia a hacer y te agradezco mucho la invitación. Me interesa, como dices, Pepe, saber, a ver, ¿qué van a entregar? ¿Cada cuándo? Eso también, si no lo han dicho, qué terror. Pepe, te agradecemos infinitamente No, hombre, al el contrario. haber participado. Un abrazo a todos por allá. Yo estoy leyendo este libro de Aureliano Urrutia, que era el secretario de gobierno de Victoriano Huerta, que mató al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez y tomó el poder a la mala. Y dentro de las medidas increíbles que este secretario de Gobernación tomó, fue por primera vez en julio de 1913 dar el domingo como día de descanso. Antes de esa fecha, los trabajadores no descansaban ningún día a la semana. 8 días se trabajaba completo, y hasta días, más de 8 horas, Más ¿no? de 10 horas. Más de 10 horas. 8 días, 7, ¿no? El argumento, Ah, no, sí, ¿por qué, cierto. ¿Por qué 8? ¿por qué te Perdón. traigo, por qué te No, traigo no es lo- este, sí por qué les sabemos traigo contar. este dato? ¿Por Ay, qué les espera, traigo este Murray, dato? cállate. Ajá. ¿Por qué les traigo este dato? El argumento de los empleadores para decir que no deberían darles el domingo de descanso era el mismo que estás comentando, que hoy utilizan. Que Oye, yo no soy empresaria, pero bueno, sí, yo- pero efectivamente es es el que nos dan, argumento que dan. carnal. Entonces ellos decían, es que si les damos un día de descanso vamos vamos a ir a a la quebrar. quiebra, Ya claro. no vamos a poder salir adelante, Sí, claro. no se puede sostener la empresa, es terrible. No, yo creo que hay una voracidad brutal. No hay forma de emparejar Claro un que hay. poquito. Somos la 13ª el sueldo economía del más mundo. alto con el sueldo más bajo. Claro que se un puede. poquito, Claro. tampoco pedimos mucho. O sea, sin que además dejen de tener su avión privado y todos los que Sí, lo sí, tienen. pero que- Aquí hay ¿Cómo- como 100 cómo veces se la puede- diferencia. moche, ¿eh? ¿no? Exacto, 100, pero se un moche. poquito. Como Tampoco 100 veces queremos la que diferencia. vendan sus 400 camisas. Y, No, 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 bueno, que eso se es las dinero queden mal si habido. quieren, ajá. Sí, a mí no me parece mal eso, pero de veras perderían No, pero hay mucho. una 100 veces la inmoralidad con esto diferencia. de las camisas, ¿no? 100 veces. Hijo, Hay eso una es gran inmoralidad en vergüenza. el sentido no religioso, ¿no? De justicia social. Ay, hijo, qué boca. Estamos Claro. asistiendo permanentemente a fotografías de los grandes capitales Sí, porque ahora recabados, las redes ya metidos son en obscenas. metidos en cuartos, ¿no? En maletas, 80 y tantos millones de pesos, y estamos hablando del En hambre en el cajas, país. Carla. Sí. O sea, esa gran diferencia me parece que es ignominiosa. Oye, Raúl, pero y que fíjate sabemos que quién sabe qué va a pasar con esos 88 millones. Eran 100, ¿no? Y ahora dicen que Exacto. son Bueno, 88. igual van a quedar en 80 para untarle la mano Claro, a alguien con claro. 8. Inclusive esos 80 o 100 millones son insustanciales. Claro. Slim pues, es el hombre más rico del mundo. Tenemos 30 grandes empresarios que si pagaran sus impuestos, ya no que sean sacrificados, Que paguen. simplemente que paguen Que no se sus los regrese impuestos, Hacienda, ¿no? pagarían 500,000 millones de pesos al año. En 6 años pagarían el Pero me presupuesto da, de ¿sabes un qué terror? de un
Ay, Presupuesto anual del país, 30. Pero ¿sabes qué O me sea, da de es un terror? asunto de redistribución de la riqueza. Pero ¿sabes qué me da terror? Que digo, híjoles, iban a pagar más impuestos y todos decimos, ¿y qué van a comprar con ese dinero? ¿Un castillo en París? ¿Para quién? No, bueno, ¡Ah! aparte, ¿qué es el rabia! otro? No, bueno, pero a ver, no podemos justificar el no pago de impuestos Para por que no los niveles, compren, por los niveles de por la corrupción y todo corrupción, esto. no, ¿no? de ninguna Yo manera. creo que lo que se tiene que hacer es un profundo proceso de transformación, porque mira, yo me apena un poco cómo se dio el intercambio con el profesor del ITAM, porque no era mi intención, y me parece que él sí fue bastante majadero, porque el anterior, Marco Campuzano, planteó una serie de barbaridades. O sea, tú no vas a resolver los problemas de pobreza si no hay una modificación del sistema económico, político y social que hay en el país, Pero de base, donde se les carga estructural. que si son los diputados, que si los senadores, que si los sueldos, que si los privilegios, y en realidad es una estructura brutalmente injusta, terriblemente desigual, que no aguanta más. No puede ser que tengamos al hombre más rico del mundo y a 60 millones en la Y pobreza. tampoco puede ser, como nos dicen aquí, que hagan una estela de luz de más de 1,000 millones de pesos, Exacto, ¿no? bueno, Y es que que no, ¿cuántos pobres no estarían eso? Lo dicen No, todos. Y que no Pero costaba también- eso. Y le seguimos porque ahí vienen las Regresamos. opiniones de muchas otras personas con respecto a esto de las jornadas. Tú nos vas a enseñar a hacer como la resistencia Traigo una civil, propuesta de compadre. soberanía civil. Bueno, órale. Traigo una propuesta. Esto no puede ser. A ver, ¿cómo nos planteas tú, yo ya tuteándolos No, hacia está los bien, dos. está bien. Para la Jerry. desobediencia civil, Oye, Jerry, sin que nos vayan a balear o nos vayan a llevar a todos al tamborín, ¿verdad? A ver, ¿qué hacemos? Sí, fíjense que justo comentábamos, ¿no?, la importancia de las protestas, las manifestaciones. Primero a la gente le sorprende, o a algún sector le sorprende que la gente se manifieste, pues ni modo que no se manifieste, si la están vulnerando, si la están atropellando, si la están pasando encima. Pongo un ejemplo muy rápido. Acabo de ir a comer, yo como todo el tiempo en la calle, fui a la Condesa y me comentan los meseros, fíjate que los dueños del restaurante, no ese, en otros lugares, se quedan con las propinas, se quedan con el 10%, nos castigan, abusan, y entonces me empiezan a llegar una serie de historias de terror, y entonces planteo en Twitter el tema, y entonces empieza a llegarme, pues tal empresa nos hace firmar contratos las renuncias en blanco, y tal empresa nos hace grosería, y empiezan a salir una serie de atropellos verdaderamente Pero si terribles. no lo haces, no te dan la chamba. Bueno. Ahí están los pobres señores que despachan la gasolinera, que ni sueldo que ni sueldo tienen. tienen. Bueno, sí y no, Fernanda. El discurso que tenemos que cambiar es el de pobrecitos, cómo sufrimos, qué abusivos son con nosotros. Porque las cosas pasan porque lo toleramos, porque lo permitimos. Decía Gandhi que la injusticia se sostiene de manera activa o pasiva. En la medida que tú toleras ser atropellado, que lo aceptas, que lo asumes, permites que las cosas sigan como están. Y la gente tiene un poder enorme y no se da cuenta de ese poder enorme que tiene. Todo funciona porque lo hacemos funcionar. Esta cabina, estas sillas, la ropa que traemos, los carros, el edificio, todo ha sido construido por trabajadores y trabajadoras. La riqueza se construye con trabajo y nada se mueve sin los trabajadores y trabajadoras del país. Nada. Si la gente, el lema es, no hagas nada para hacer todo. O sea, si tú decides no moverte un día en una fecha precisa, nosotros vamos a convocar el 1 de septiembre. Esa es la de usted, a ver. Exigiendo que todo el Congreso sea removido. Los diputados, diputadas, senadores, senadoras, no porque no sirven para nada, está peor, sirven para joder al pueblo. Están tomando decisiones que ni ellos toman, sino se las mandan los de la cúpula del pacto, la cópula, les digo yo, del PRI y del PAN, y ahora también el PRD ahí, que es una cosa que no es institucional, ¿no? que es totalmente ilegal, que violenta apoya la simulación y violenta la institucionalidad del país, ¿no? Y están tomando decisiones contrarias a la gente. Todas las reformas que paro dan, generalizado. que es no vayas al trabajo, no vayas a la escuela, no vayas de compras 5, 10, 15, 20 días, los que sean necesarios. No hay gobierno que lo aguante, ¿eh? No hay gobierno que lo aguante. Y yo pongo varios ejemplos. Es que si A ver, pero tú vas a arrancar ahorita con un día, con el 1 de septiembre. No, el 1 de septiembre, todos los días que sean necesarios hasta que se vayan. Hasta que se vayan. Pero haría falta que de veras todos. O la inmensa mayoría. Porque si no, pues no. Pero el ejemplo es uno. Porque si todos decimos, bueno, a ver si el otro. No. Sí, pues el problema soy yo. No, el problema es cada uno de nosotros. No justifiquemos nuestra debilidad en la debilidad de los demás.
ni nuestro miedo en el miedo de lo de los demás, sino tomemos el destino en nuestras manos. La indiferencia de los demás. Y tendríamos que, ganando esto, tendría que convocar elecciones extraordinarias, un congreso constituyente, pero pongo ejemplos. A mí la gente me dice, no, es que si no voy a trabajar me corren. Está bien. Sí, es que sí. Pues no, si faltas 2 días no te corren. Necesitas faltar 3 seguidos o 4 en un mes. De entrada puedes faltar 2 días y no te corren. Entonces, podrías iniciar con 2 días. Yo estoy diciendo que es corrido, pero podrías iniciar con 2 días. Ese argumento se hace a un lado. Pero hazlo de lado tantito, les digo. Bueno, entonces no vayas a la escuela. No, es que me reprueban. Bueno, está bien, hazlo a un lado. No vayas de compras. No, pues tú como fuiste diputado tienes la despensa llena, seguramente, yo tengo que comprar. Yo les pongo un ejemplo extremo. Yo soy ateo, pero todas las religiones del mundo hacen el ayuno como forma de depuración. La cuaresma era ayuno, no era que no comer carne. Los musulmanes ayunan, los judíos ayunan. Tú puedes estar 40 días sin comer, tomando 40 días, fíjate lo que digo. No estoy diciendo que eso hagamos, pero podrías estar 40 días sin comer y no te pasaría nada. Lo peor que podría pasar es que los que traemos sobrepeso lo resolveríamos rapidito. Es lo peor que podría pasar. Pero lo hacemos a un lado también, tampoco lo de compras. Entonces les pongo una cosa muy fácil. Digo, no veas televisión. ¿Y ahí qué argumento me van a dar? ¿Cuál va a ser la razón que van a dar para... ¿Quién va a entretener a los niños? Eso, ¿no? es nuestra única forma de entretenimiento. Entonces les digo, bueno, pues entonces ve televisión y no veas una de las dos televisores, ¿no? Y con eso ejerces tu poder. Pero en realidad es todo. Es no ir a trabajar, no ir a la escuela, no ir de compras. La gente tiene un poder enorme, en serio, y no se da cuenta. Y es cosa de que se decida a dar este paso. Es un paso grande y pequeño a la vez, que parte de uno mismo, no parte de decir, porque nos autoflagelamos y decimos, no, nuestro pueblo es agachón, no, la gente es cobarde. No es cierto. Lo que pasa es que la gente no nos ha visto todavía con los tamaños suficientes para encabezar esta transformación. ¿Qué te parece que no lo nos debatimos? Ve patas para gallo, decimos nosotros. Oye, que lo debatimos y lo analizamos unos días antes del 1 de septiembre, es decir... Nosotros vamos a convocar el programa. 18 de junio. El 18 vamos a ir a la tumba del general Cárdenas. Ahí abajo el monumento de la Revolución, un grupo de exdiputados, Valfre Vargas, Rosendo Marín, yo creo que también estará Agustín Guerrero, Jaime Cárdenas, algunos otros que estoy por consultar, ya lo estoy aquí metiendo a Abelino Méndez, pero Valfre Vargas y Rosendo sí, y yo vamos a estar, y ahí vamos a plantear la defensa del petróleo, la defensa de la soberanía, y una convocatoria a la gente para discutir el tema, para convencer, para argumentar de ahí al 1 de septiembre. Órale. Las dudas, los argumentos, pues el peso, las razones. Pues líderes de redes, y al blogueros, y esto que sería muy interesante, que se meta. ¿no? Y a partir del primero, ¿y por qué el primero? ¿Por qué el 1 de septiembre? Pues, porque empieza el Congreso. Claro. Porque empiezan las sesiones de la Cámara y ya han tomado suficientes decisiones en contra del pueblo como para pararlos, porque ahora van a entregar el petróleo y van por IVA, alimentos y medicinas, aumentar de 16 a 19 y por IVA a libros. Entonces ya basta de estarle cargando al pueblo las cosas, mientras la mayoría se lo está llevando la tía a las muchachas, como aquí se analizó con el programa del hambre. O sea, es hambre, miseria, desesperanza, desempleo, inseguridad. Bueno, acabo de estar con la que ya levantaron la huelga de hambre las madres de desaparecidos y desaparecidas. Pues sí. Un tragedión, hombre. Porque ya les van a hacer su comisión. No, un tragedión. A ver ahí, si ahora sí encuentran algo, ¿no? Muchachitas de 19 años asesinadas, desaparecidas, violentadas. Son unos dramas espantosos. Y no pasa nada, no puede ser. O sea, ya necesitamos ponernos el corazón en su lugar. El 18 de junio, para que nos recuerden esto que van a hacer, apúntate, Omar. Y unos días antes del 1 de septiembre para recordar y plantear esto con los pros y los contras. Exacto. Raúl Trin, aquí el changarro. Y nada más, nuestro pueblo sí es bravo, eso es cierto. Ese es un pueblo de lucha, es un pueblo echado para adelante. Y España es un buen ejemplo muy puntual. España hasta les bajaron el sueldo. Se tardaron como 2 años en iniciar. Oigan, pues muchísimas gracias, chicos. Y estamos con esas fechas apuntadas, ¿no? Apúntatelas tú también, Raúl. ¿Y qué hay mañana, compañera? Mañana, box, deporte o barbarie. Bueno, yo ahorita voy a mis clases. Al otro extremo. Merino, Oliver Azuara, tratando de alguna manera de ver si estos municipios realmente son los más pobres o hay una intención política electoral detrás del programa. Es que más que error parece eso, ¿no? Mala leche. Ahora, no, ahí no hay error. Ellos más o menos tratando de analizar desde distintas son comunidades perspectivas, perfectamente seleccionadas. Tratando de analizar desde perspectivas estadísticas, con modelos estadísticos, tratar de ver si había suficientes elementos y argumentos para decir que estas políticas públicas
tenían un fin electoral. Ellos dicen, al final concluye Pepe Merino y sobre todo Javier Márquez y Pepe Merino diciendo, no necesariamente, o sea, no hay suficiente evidencia que diga que efectivamente desde el punto de vista técnico, estadístico, que tiene un tinte electoral. Eso es algo que a mí me gustaría resaltar. Justamente ellos trataban de contestar esa pregunta. ¿Hay un trasfondo electoral? Estadísticamente ellos no pudieron demostrarlo, pero si está el otro... Pues son unos ignorantes, man, si no pueden demostrar eso, está a la vista de todos. Esto es W Radio. ¿Cómo es posible o cómo tratan de explicar los amigos de la OCDE que estando tan mal en nuestra calidad de vida y tan mal ranqueados y tan mal de seguridad y en hambre y bla, 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 digan que estamos tan contentos? Dice, los mexicanos están más satisfechos con su vida que el promedio de la OCDE. Pueblo feliz. El 85% de las personas dice tener más experiencias positivas en un día normal, bueno, excepto cuando pierde el Cruz Azul. Sentimientos de paz, satisfacción por sus logros, gozo, más que negativas o dolor o preocupación o tristeza o aburrimiento. ¿Habría una explicación lo suficientemente breve como para decir, con razón? Pero no hablan de buen nivel de vida, ¿no? Hablan de felicidad. En el dato dicen que somos el país peor pagado de la OCDE, $9,000 promedio al año contra 30 y tantos mil, 34,000. No, también eso está sacado de contexto, porque dice que somos felices y en realidad la pregunta es, ¿usted recibe...? Marco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien, ¿y ustedes cómo están? Pues aquí debatiendo, aunque pareciera que no hay mucho ni cómo ayudarles. ¿Ni qué debatir? A ver, platícanos, ¿tú cómo lo ves? ¿Esto es asistencialista? ¿De veras trae buenas intenciones? ¿Tú cómo lo ves, Marco? Mira, más o menos ha habido dos bandos últimamente en la discusión sobre si tiene fines político-electorales y si no los tiene, si realmente hay de fondo más que nada una política pública en materia de desarrollo social y de combate a la pobreza en el que se está focalizando una población muy concreta, los más pobres o los más desprotegidos del país. Según datos de la propia Secretaría de Desarrollo Social, este programa va dirigido a un poquito más de 7 millones de personas, ¿no? De las cerca de 13 millones de personas que están en pobreza extrema. Entonces, más o menos casi la mitad, un poquito más de la mitad de los más pobres de los pobres, este programa va dirigido. Ahora, ¿es una nueva versión de lo que ya habíamos vivido, sí o no? Parece ser que se está nada más focalizando, o sea, todas las políticas públicas tienen un tema de focalización, es decir, a quién va dirigida esa política pública. Y los que se dedican a diseñar este tipo de programas o de política pública se enfrentan a un problema, que es quiénes entran y quiénes no entran. Y siempre hay errores en la focalización, es decir, siempre va a haber gente que debería de estar y que no está. Sí, porque, mi querido Marco, aquí se ha hablado que hay pueblos pobrecísimos que no fueron tomados en cuenta. Exactamente. Y otros que ni estaban tan mal, con todo respeto, ¿no? Sí, justamente es eso, que siempre va a haber unos errores en los que inclusive va a haber gente que debería de estar y no está, y gente que no debería de estar, que está. Ahora, la idea de que estos profesionales se dedican a diseñar las políticas públicas es que a través de la experiencia traten de reducir este error de focalización que le llaman. Ahora, hicieron algunos analistas algunas investigaciones y evaluaron un poco la información con respecto a las características de los municipios que estuvieron, de estos 400 municipios pobres de los pobres, estuvieron incluidos dentro de este modelo, y entre ellos está Javier Márquez, José... Más acciones positivas que negativas en su vida. En el día. La gente, exacto, en el día. Entonces la gente dice, no, pues recibo más cosas positivas. Y dice que los mexicanos tenemos 85% frente al 80% de la OCDE, pero eso no es felicidad, y eso no es conformismo, y eso no es que esté uno... A todas margaritas, claro. O sea, al contrario, ¿no? En todo caso podría ser que la gente le pone buena cara al mal tiempo, claro, pero no que seamos bobos, y que a lo mejor te da gusto, ni que estemos celebrando la barbaridad de situación en la que vivimos. Claro. Porque te da gusto algún hecho específico al día. Atrae, ¿no? Por eso, pero atrae de mala fe. O sea, es tramposón. Es tramposón eso de la Porque nota. además hay que aclarar que primero publican la nota de en qué lugar estamos de la OCDE, y ya 2 o 3 días después publican lo de, pero qué contentos estamos, ¿eh? En términos de la gente que de alguna manera sí necesita un trabajo y necesita salir del hoyo, ¿no? De la miseria en la que vive, ¿no? Marco Cancino, director de Inteligencia Pública,
con este tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre. A ver, ¿es proyecto asistencialista o modelo estructural? Que no nos den gato por liebre. Sí, bueno, ojalá exacto. nos dieran aunque sea gato, ya está el... perdón. Marco Cancino, ¿cómo está?